Hola, buenos días, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a este seminario de estrategias y planes de continuidad de negocio. Comenzamos mostrando el ciclo técnico de un sistema de gestión de continuidad de negocio. De esta forma veremos dónde se encuadran tanto las estrategias como los planes de continuidad. El ciclo empieza con la planificación y el control operacional. Continúa con la realización de un análisis de impacto en el negocio y un análisis de riesgos. Estas dos actividades van a ser el input para la definición de las estrategias y planes de continuidad de negocio, que es en lo que nos centraremos hoy. De las estrategias y soluciones de continuidad de negocio. Después, estas estrategias y soluciones las implementaremos y las documentaremos en planes y procedimientos de continuidad. Estos planes y procedimientos se ejercitarán y se probarán a través del programa de ejercicios. Y además del programa de ejercicios, otra forma de evaluar las capacidades y la documentación de continuidad de negocio, otras formas serán incluidas dentro del sistema. Como veis aquí, cada uno de las cláusulas aparece con un número entre paréntesis que corresponde a la cláusula correspondiente de la ISO 22301 de gestión de la continuidad de negocio. Todo este ciclo que aquí se muestra es parte de la operación, que es la cláusula 8 de dicha norma, y ahí veis en qué punto se encaja cada uno de los aspectos. Además de la ISO 22301, que es, como digo, para implementar sistemas de gestión de continuidad de negocio, existen otros documentos relacionados con el tema. La ISO 22313 es la guía de aplicabilidad de la 22301. La ISO 22300 nos explica el vocabulario que vamos a utilizar en cada uno de los documentos, y después están las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas, ahí tenéis varios ejemplos. Hemos marcado en granate las que tienen relación con nuestra charla de hoy, que son la ISO 22331 de directrices sobre las estrategias de continuidad y la ISO 22332, que acaba de ser publicada hace 2 semanas, de planes y procedimientos de continuidad. Un poco para que veáis cómo funcionan los documentos ISO, el documento ISO 22301, como sabréis, es un documento que define requisitos contra los cuales una organización puede certificarse. La ISO 22301 para las estrategias tiene más o menos aproximadamente una página. Para los planes tiene aproximadamente una página y media. En cambio, la ISO 22313, que ya es un poco más extensa y que nos dice cómo tenemos que hacer para implementar los requisitos que define la 22301, tiene pues alrededor de 10 páginas para cada una de ellas. Si queremos entrar en más detalle, entonces es cuando nos vamos a las especificaciones técnicas. Y ahí estas dos que os marco, que son la ISO 22331 y la 22332, pues tienen entre 20 y 25 páginas de cada uno de los aspectos. Con lo cual, eso yo creo que es un poco orientativo del nivel de detalle que tiene cada uno de estos documentos. Lo que nos dice la ISO 22301 de las estrategias y soluciones de continuidad de negocio se resume brevemente en este slide que podéis ver aquí, ¿vale? Hay primero un conjunto de requisitos generales que lo que nos dicen es que las estrategias tienen que basarse en los outputs del BIA y del análisis de riesgos. Como vimos en el slide en el que os mostraba el ciclo técnico del sistema de gestión, ese es digamos, el primer punto del ciclo de mejora. Con lo cual, es donde se definen los requisitos. Una vez que tengo los requisitos, entonces voy a pasar al siguiente paso, que es identificar estrategias y soluciones. Para las situaciones o para los escenarios de disrupción que yo tenga, puede haber varias estrategias que funcionen o que sean adaptadas a los objetivos de continuidad que he definido. Con lo cual, una vez que las tenga identificadas, tengo que tomar la decisión de seleccionar cuál de ellas
o ellas, pueden ser una o varias, se van a implementar en la organización. Una vez que ya tengo claro cuáles son las que vamos a implementar, es decir, he pasado ya la etapa de selección, entonces se definen los recursos que voy a necesitar para implementar esas estrategias. Y por último, las vamos a implementar. Es decir, la estructura de esta cláusula está basada en esos 5 pasos, en los prerequisitos, por así decirlo, la identificación de estrategias, la selección de las más adecuadas, la identificación de los recursos que voy a necesitar para implementarlas y, por último, la implementación. Para poder identificar o ver en qué forma, qué tipo de estrategias necesito para mi organización, nos basamos, como decíamos, en el output del BIA y del análisis de riesgos. Lo que ocurre es que, como parte del análisis de riesgos, hay múltiples escenarios que pueden ser causantes de disrupción. En esta viñeta se define de una forma simpática, que habría muchísimas situaciones, ¿no? Ahí se muestra pues, una hambruna, un ataque alienígena, una colisión con un asteroide, bueno, muchísimas situaciones que pueden generar riesgo y muchas más que nos podríamos imaginar. Con lo cual, si basamos nuestras estrategias en las amenazas a las que estamos expuestos, lo que nos puede ocurrir muy fácilmente es que pues, justo ocurra una amenaza que no había pensado o sea un trabajo demasiado extenso, porque las amenazas a las que estamos sometidos son infinitas, ¿no? Con lo cual, el enfoque que se suele dar en continuidad de negocio a la definición de estrategias se basa en la indisponibilidad o la pérdida de recursos críticos. De esta forma garantizamos que ocurra lo que ocurra, yo tengo control sobre los recursos críticos de mi organización y tengo una estrategia para sustituirlos o para recuperarlos en caso necesario. Un ejemplo muy claro, pues por ejemplo, si yo tengo que definir, por ejemplo, qué voy a hacer si no tengo mi oficina principal, lo que yo vaya a hacer, la estrategia de continuidad que defina para eso, me va a dar igual el motivo por el que esté indisponible, con lo cual me da igual que haya sido un incendio, una inundación, una amenaza de bomba o una pandemia. Yo lo que tengo que saber es qué voy a hacer si no tengo acceso a ese edificio. Y así es como construyo mi estrategia. Por eso, en ese sentido, se definen 4 grandes categorías de recursos, que son los recursos humanos, las infraestructuras físicas, las infraestructuras tecnológicas y los proveedores u otros stakeholders. Así, a través del análisis de impacto en el negocio, sabemos cuáles son nuestras actividades prioritarias, definimos qué recursos necesitamos de estas 4 categorías para llevarlas a cabo y entonces es cuando definimos estrategias para reaccionar a su indisponibilidad. Dentro de cada uno de los planes, que después también veremos cómo se construyen los planes, se documentarán las estrategias para la recuperación de los recursos críticos que se hayan identificado a través del BIA. Bien, las estrategias tienen que definir cómo se va a recuperar la actividad crítica interrumpida. Y esto tiene que dar respuesta al escenario más desfavorable. Es decir, si yo en el peor momento del año en el que me puede ocurrir una interrupción necesito tener pues 5 personas en un determinado equipo, pues yo tengo que tener una estrategia que me responda a esa situación, aunque haya otros momentos en el año en que la necesidad de recursos sea inferior, ¿vale? Además, las estrategias que definamos tienen que poder probarse antes del incidente. Si yo no soy capaz de probar la estrategia, no puedo garantizar que en una situación de disrupción vaya a funcionar. Las estrategias además deben ser flexibles. Como comentábamos antes, las situaciones que pueden ocurrir son muchísimas, ¿no? Con lo cual tienen que poder adaptarse a las circunstancias. El riesgo de ineficacia por la indisponibilidad de recursos debe estar controlado. Un ejemplo muy típico de esta situación es, por ejemplo, cuando tenemos nuestros sistemas de información en un proveedor cloud.
si tenemos también nuestra recuperación en el mismo proveedor cloud, corremos el riesgo de que todas las empresas que están en un mismo data center de ese proveedor tengan como alternativa otro del mismo proveedor cloud. Con lo cual, bueno, ahí hay situaciones, hay formas de controlarlo a través de reservas de capacidad en otro data center o bien teniendo la estrategia en un proveedor completamente diferente, ¿no? Pero es importante ver que en el momento en el que voy a necesitar activar esa estrategia, tengo que tener recursos para activarla. Bien, además tienen que cumplir los objetivos de continuidad, es decir, si yo, como decíamos al inicio, las estrategias se tienen que basar en los outputs del VIA. El VIA nos da información de los RTOs y RPOs de cada uno de los recursos, es decir, de los tiempos de recuperación objetivo y de los puntos de recuperación objetivo. Pues tienen que cumplir con esos objetivos de continuidad y además a un coste justificable para la organización. Y deben abordar factores humanos, culturales, políticos o técnicos. No es la misma la respuesta, a lo mejor, a una misma situación en una geografía o en otra diferente. Bien, además, es importante que las estrategias tienen que proporcionar recursos. Tenemos que tener recursos suficientes para implementarlas, con lo cual, si hay varios servicios o actividades que compartan los mismos recursos críticos, la estrategia nos tiene que dar una visión consolidada y no individual. Es decir, si yo estoy contando, por ejemplo, con los mismos recursos para una determinada indisponibilidad desde un área de negocio y desde otro cuento también con esos recursos, llegado el momento de la indisponibilidad, pueden entrar en conflicto. Un ejemplo típico también de estas situaciones podría ser que yo tenga un edificio con 500 personas trabajando y una sala de recuperación con un número de plazas asignado. Si todos los departamentos cuentan con tener disponibles plazas en el local alternativo para su personal, probablemente, si no se ha hecho una visión consolidada, llegue el momento de una interrupción y esto no sea fácil de coordinar. Por eso es importante tener siempre la visión consolidada de la estrategia, es decir, qué partes de la organización van a utilizarla. Bien, como se define en la norma, en la especificación técnica ISO TS 22331, las actividades se pueden clasificar en distintas categorías, dependiendo del objetivo de recuperación. Aquí en el ejemplo, las actividades de categoría A son las más exigentes, que son las que tienen desde pocos segundos de recuperación hasta minutos o a lo mejor hasta una hora, ¿no? Eso va a depender de la organización, los márgenes que se manejen para las distintas categorías. La categoría B es una categoría que va a tener más tiempo para ser activada, las estrategias de categoría B, las de categoría C+, y las de categoría D son las que ya tienen varias semanas o incluso hasta meses para recuperar ese recurso, ¿vale? Además, hay que tener en cuenta que las estrategias puede ser necesario aplicar varias estrategias a un mismo evento. Por ejemplo, una que se pueda activar de forma inmediata y otra estrategia, pues si la disrupción es de medio o largo plazo, ¿no? Para ganar de alguna forma tiempo suficiente para su activación. Ahora, como veremos varios ejemplos de estrategias de las distintas categorías aplicables a los distintos tipos de recursos, veremos ejemplos también claros de cómo puede ser necesario para un mismo evento activar varias estrategias a lo largo del tiempo. Bien, como decíamos antes, las estrategias han de responder a los escenarios de indisponibilidad de 4 categorías de recursos. Aquí mostramos ejemplos de estrategias que responden a la indisponibilidad de recursos humanos, ¿vale? Si yo
dispongo de trabajadores en una ubicación alternativa con las habilidades y competencias necesarias para tomar el control, así como la capacidad de tomar decisiones, yo puedo transferir en un determinado momento en que unos trabajadores no se encuentran disponibles la actividad a esa otra localización alternativa. Este es un ejemplo de los que pues, comentábamos antes, ¿no? Yo puedo tener una actividad que a lo mejor funciona en 24/7 y con que tenga que evacuar un edificio, esas personas ya no están disponibles durante el tiempo que dure la evacuación para poder realizar su actividad, con lo cual tiene que haber otro equipo ya en ese mismo momento. Si mi tiempo de respuesta es de pocos minutos, tiene que haber ya un equipo preparado en una localización alternativa para tomar el control de esa actividad. Bueno, hay varias opciones para tener trabajadores en localizaciones alternativas. A veces pensamos, cuando hablamos de que estén distribuidos en distintos locales, no necesariamente tienen que ser 2 edificios de la compañía, ¿no? Pueden estar en turnos rotativos de teletrabajo, por ejemplo, mientras unos se encuentran en una localización, otros están en teletrabajo, de forma que mantenemos esos 2 grupos no expuestos al mismo tipo de riesgo. Vale. Además, por ejemplo, otra estrategia que puede ser aplicable a trabajadores que trabajan por turnos, pues en un primer momento extender los turnos podría ser una solución. Si yo tengo 6 equipos de 5 personas que trabajan en turnos de 8 horas, si yo extiendo los turnos, en lugar de 8 horas los convierto en turnos de 12 horas, solo voy a necesitar 2 equipos cada día en lugar de 3. Obviamente, esto no es una situación que se pueda mantener indefinidamente en el tiempo. Esto es un ejemplo de lo que comentaba, de situaciones que a lo mejor requieren de una estrategia más inmediata, que sería esta, pero pues a lo mejor esa situación se puede mantener durante 2 o 3 días, pero no durante 2 meses. Con lo cual tendría que tener otra estrategia para ser activada a medio plazo. Aquí en la parte de la derecha veis algunas medidas que son necesarias implementar o que son necesarias para controlar este tipo de estrategias. Para tener, si ya tenemos trabajadores en distintas localizaciones, lo ideal es que esos trabajadores además estén haciendo el mismo tipo de actividades. En esa situación, pues no es necesario mucho más, ¿no? que esa distribución geográfica. Pero hay veces que los trabajadores que están en la otra localización, pues su día a día no es esa actividad crítica. En ese caso, tiene que garantizarse el cross-training de los trabajadores para que ambos equipos estén formados para realizar esas actividades críticas. Siempre es recomendable también tener documentación de esos procesos de negocio. Es importante también, ahí hay un punto que habla de la autoridad, que se pueda otorgar la autoridad delegada al personal designado. Es decir, si el responsable de una determinada actividad y su delegado no tienen un mismo nivel dentro de la organización, en el plan de continuidad en el que esté incluida esa actividad, se tiene que confirmar que en la situación en la que la persona de backup esté sustituyendo a la principal, tendrá también la autoridad que requiere la actividad crítica. Estos que os comentaban eran estrategias para tiempos de recuperación muy cortos. Estábamos hablando pues de minutos, ¿no? Para recuperar. Pero hay otro tipo de actividades que a lo mejor pues tengo algunas horas para recuperarlas. En esos casos, en caso de no tener recursos humanos suficientes para realizar la actividad, una estrategia podría ser transferir esas funciones a un proveedor contratado. En ese caso, dependiendo un poco de la experiencia que tenga ese proveedor en la actividad, la experiencia dentro de la organización, porque a lo mejor en esa actividad tiene mucha experiencia, pero necesita un conocimiento de la organización
para poder llevarla a cabo. Con lo cual, dependiendo del conocimiento que ese proveedor tenga de la actividad y de la organización, llevará más o menos tiempo activar este tipo de estrategias. Lo mismo ocurre para actividades que tengan un tiempo de formación superior al RTO de la actividad. Entonces, en este caso, hay que garantizar también que el personal del proveedor ya haya trabajado en esa actividad crítica con anterioridad. O incluso, en lugar de tener como estrategia la transferencia a un proveedor, contactar con empleados recientemente jubilados. Esto ha ocurrido recientemente a causa de la pandemia, o que se han transferido a otra área con actividades menos prioritarias, personas que ya han trabajado en eso antes y que ahora pues no trabajan, siguen trabajando en nuestra organización, pero no es en esa misma actividad. Entonces, es importante en este caso, cuando tenemos actividades con tiempos de recuperación inferiores al tiempo de formación que necesitaría una persona para realizar esa actividad, que tengamos siempre una lista de contactos de personas que ya hayan realizado esa actividad en el pasado. Esa sería la forma de garantizar que pueden retomarla dentro del objetivo propuesto. Obviamente, como comentábamos antes en las estrategias de categoría A, también si ya hemos hecho cross-training de trabajadores, es decir, yo para actividades para que tengo varias horas para recuperar, lo más razonable es definir estrategias de esta categoría, pero puedo definir estrategias más exigentes también. Lo que no podría es definir estrategias que requieran un mayor tiempo de activación. Con lo cual, aquí la parte de recursos humanos es importante tener en cuenta que además del tiempo de recuperación de la actividad, tenemos que tener en cuenta también el tiempo de formación de la actividad, porque eso va a ser clave para elegir la estrategia más adecuada. De hecho, es otro ejemplo de situaciones en las que pueden ser necesarias varias estrategias. Yo puedo a lo mejor recurrir a una persona que está en otro área para que retome la actividad a corto plazo, pero no puedo mantener eso durante semanas, porque también tendrá que hacer sus otras funciones. Entonces, aquí combinaría varias actividades, pues mientras lo hace esta persona, yo voy formando a otra que sustituirá a medio plazo esa función. Por último, estrategias menos exigentes para la indisponibilidad de recursos humanos, pues tener ya trabajadores disponibles que desarrollen actividades que puedan tolerar un mayor tiempo de inactividad y proporcionarles formación. Y por último, ya esta última, obviamente, ya tendría que ser para situaciones mucho más, para tiempos de recuperación mucho más prolongados, que sería reclutar personal de sustitución en el mercado a través de entidades externas. Para esto lo único que necesito es mantener un registro actualizado de los perfiles más adecuados. Bien, este es el primer tipo de recursos al que vamos a responder. Tenemos también como siguiente categoría de recursos las infraestructuras físicas, pues por ejemplo los edificios o las salas en las que se trabaja normalmente. Dependiendo de qué categoría sean mis recursos, si pueden trabajar en remoto, independientemente de la categoría, pues mi primera respuesta inmediata puede ser enviar a todo el mundo a teletrabajar, con una serie de medidas de control, pues asegurar que las personas tengan condiciones para hacerlo, ¿no? Pero hay trabajo que tiene que ser hecho en presencial, que no me vale hacerlo en remoto, que no puedo teletrabajar. En ese caso sí que las estrategias van a variar dependiendo de si tengo que recuperar esa actividad en pocos minutos o si la tengo que recuperar en varias semanas. Para estrategias de categoría A, de actividades que tienen que ser necesariamente presenciales, lo ideal sería ya distribuir el personal que desarrolla la actividad de forma habitual en más de un edificio.
Con lo cual, pues lo mismo que comentábamos antes, si yo ya tengo personal en 2 edificios, una vez que un edificio me queda indisponible, el personal del otro edificio podría retomar la actividad y mientras se reubica el personal afectado. Si la actividad se desarrolla en un único edificio, entonces tendré que tener un lugar alternativo de trabajo, un centro de recuperación, en un edificio que ya puede ser o bien propio de la organización o bien de un tercero. Siempre que tengamos ubicaciones alternativas, tenemos que asegurar que se mantienen las condiciones adecuadas para poder realizar esas actividades. Aquí veis también que para el caso de actividades que ya están distribuidas en el día a día entre edificios diferentes, también tengo que asegurar que en los edificios correspondientes tienen capacidad para acoger el número de personas necesarios. Si yo tengo 50 personas en un edificio y 50 en otras y necesito como mínimo 75 para poder trabajar, necesitaré tener espacio disponible como mínimo para 75 en cada uno de los 2 edificios, ¿no? Bien, y después, pues bueno, al igual que para la parte de indisponibilidad de las personas, para estrategias menos exigentes, es decir, objetivos de recuperación de semanas o incluso de meses, pues la primera respuesta será suspender la actividad. Recordemos que estamos ante una indisponibilidad de un edificio y una actividad que necesariamente se tiene que hacer presencial, pues si tengo semanas para recuperarla, lo primero es suspender la actividad. Y después puedo buscar salas alternativas que no se usan para ello de forma habitual. Por ejemplo, en otro edificio de la organización puedo utilizar salas de formación, salas de reuniones o incluso el comedor corporativo, ¿no? Si tengo que reubicar personas. Pero ya tengo algún tiempo, ya tengo días o incluso semanas para hacer esto. Y la asignación de espacios en estos casos, como aquí estamos hablando de estrategias de categorías C o D, pues será a medida que se vayan recuperando las actividades con objetivos de recuperación más exigentes, se irán asignando puestos para el resto de forma ordenada. El tercer grupo o la tercera categoría de recursos de la que hablamos son las infraestructuras tecnológicas. En las infraestructuras tecnológicas son los servicios, sistemas o aplicaciones, ¿vale? Aquí, en sistemas de categoría A, que son aquellos que tenemos pocos minutos o segundos incluso para recuperarlos, pues ya tengo que tener ese sistema distribuido en 2 ubicaciones diferentes, en forma de clúster, por ejemplo. Puede ser activo-activo o activo-pasivo, dependiendo del sistema, y tengo que tener además los datos ya replicados, ¿vale? Porque tengo muy poco tiempo para activar estas soluciones. ¿Qué medida de control debo definir en este caso? Pues tengo que asegurar que dispongo de capacidad suficiente en ambos data centers para garantizar el objetivo, el minimum business continuity, la mínima capacidad que requiero una vez recuperado el sistema. En el caso de sistemas que están en categoría B, esto es lo que se suele denominar un one site, pues son sistemas, ya tengo, además de mi data center principal, otro data center con infraestructura y comunicaciones preconfiguradas y una capacidad mínima ya desplegada. De esta forma, yo consigo en algunas horas activar los procedimientos de recuperación de los servicios en la ubicación alternativa. Para este tipo de situaciones, los datos tendrán que estar replicados de forma regular, con una frecuencia que nos permita cumplir el punto de recuperación que se haya definido. Con lo cual, aquí tenemos que verificar que los datos, regularmente, que los datos son consistentes y que puedo obtener esos datos que puedo utilizar los que están en la ubicación alternativa.
Cuando las aplicaciones o sistemas son de categoría C, pues ya tengo más tiempo para recuperarlas, con lo cual, aunque también es probable que requiera que en el data center que ya exista un data center alternativo y que tenga alguna infraestructura o incluso la parte de comunicaciones que ya preconfigurada, a lo mejor no es necesario que tenga ya capacidad disponible en ese otro data center, sino que puedo de alguna forma extender esos servicios en el momento en el que ocurra el incidente. Al igual que en la anterior categoría, los datos se deberán replicar de forma regular con una frecuencia que permita cumplir con el RPO. Y por último, si tenemos ya aplicaciones o sistemas para los cuales tenemos varias semanas de recuperación, pues ahí la estrategia puede ser recuperar desde backup. Es decir, yo simplemente hago copias de seguridad de los datos, esas copias sí que las saco de la localización principal para poder hacer una recuperación en caso necesario y un despliegue desde cero de los sistemas o servicios de los que se trate. En ese caso, además de disponer de procedimientos de despliegue de los servicios, deberíamos también probar esos backups y la recuperación de datos. Por último, como último tipo de categoría de recursos estaban los proveedores o los suministros críticos, ¿no? Hay una parte de la estrategia orientada a mitigar el riesgo. Todas las que hemos visto hasta ahora, aplicables a las otras categorías de recursos, eran estrategias de recuperación que van orientadas a actuar en caso de indisponibilidad. Pero en el caso de proveedores, por ejemplo, podría ocurrir que no hay un proveedor alternativo para un determinado servicio o para un determinado producto, ya sea porque es el único en el mercado o porque soy cautivo de ese proveedor, ¿vale? En estos casos es especialmente importante que se revisen las capacidades de continuidad de negocio del proveedor actual. La revisión de las capacidades de continuidad de negocio de los proveedores críticos es siempre importante, pero más si además de ser críticos son únicos, ¿vale? Entonces, ¿qué medidas de control habría o de mitigación para reaccionar o para intentar reducir la probabilidad de que el proveedor esté indisponible? Pues aquí habría desde el control a través de un cuestionario de recogida de información de continuidad de negocio de las capacidades de continuidad de ese proveedor crítico, siempre analizando los resultados y la información que nos envían. Otra acción que se puede realizar es requerir a ese proveedor crítico que esté certificado en la ISO 22301. Otra acción que se puede realizar es solicitarle los planes de continuidad del servicio o producto que nos ofrece, no planes de continuidad genéricos, sino los que den respuesta a esas situaciones que a nosotros nos preocupan. Y no es solo solicitarlos y decir, vale, ya los tienen, pongo aquí un check y ya está todo controlado. Esos planes deberemos analizarlos y ver si efectivamente son suficientemente consistentes y sólidos para responder a una disrupción. Además, otra forma de controlar las capacidades de continuidad de negocio es a través de auditorías de continuidad. A medida que veis que las acciones son más en profundidad o requieren más esfuerzo, obviamente son para proveedores cada vez más críticos. Yo no le voy a pedir a un proveedor estándar que participe en mis ejercicios o en mis simulacros, pero si es uno muy crítico, pues sí que le puedo pedir tanto participar mi organización en sus ejercicios como involucrarle en los ejercicios de la organización. Y además de todas estas medidas de control que se establecen para los proveedores, está también la vía de la inclusión de cláusulas de control relacionadas con continuidad de negocio en los contratos. Esto, como digo, son estrategias de mitigación, pero hay igualmente, por mucho que intente conseguir que un proveedor o que un producto o un servicio no
no se interrumpa, puede ocurrir la interrupción igualmente. En ese caso, si mis proveedores son muy críticos y tengo tiempos de recuperación muy ajustados, tendré que entonces tener varios proveedores del mismo tipo de servicio que de alguna forma puedan sustituirse unos a otros en caso de indisponibilidad. Esta sería la estrategia más exigente, solo para aquellos productos o servicios que tengan objetivos de recuperación, recordemos la categoría A, de pocos minutos o pocas horas, ¿vale? Tienen que ser situaciones de este tipo. Entonces, en este caso, lo que tengo que controlar es que los proveedores operen desde ubicaciones geográficas diferentes para que no estén afectados por el mismo tipo de indisponibilidad, que dependan de proveedores diferentes, que su cadena de suministro sea diferente, que no tenga puntos de fallo comunes y que mantengan sus capacidades de continuidad de negocio. Además, hay otra serie de estrategias, pues por ejemplo, si tengo un producto, pues el disponer de stock de producto suficiente, ya sea en mis propias instalaciones como en las del proveedor, es una estrategia de continuidad que me ayuda a ganar un poco de tiempo mientras encuentro otro proveedor alternativo. O si es el caso de un servicio, en lugar de un producto, pues a lo mejor en lugar de tener otro proveedor para el mismo servicio, puedo tener personal interno con formación y capacidad suficiente para sustituir al proveedor, para sustituir las actividades críticas de ese proveedor en un momento determinado. Otro tipo de estrategias orientados a actividades de categoría B sería involucrar antiguos proveedores que todavía sean capaces de prestar esos mismos servicios, es decir, proveedores que ya han trabajado en la empresa y que no tienen contrato en vigor. Eso ya tengo que tener algunas horas o incluso algunos días para poder activarlo. Si ya tengo algún tiempo más y estoy hablando ya de la categoría C, pues a lo mejor puedo ya involucrar a proveedores precalificados que yo tenga en mi registro, que sepa que proporcionan ese mismo servicio, pero que no hayan trabajado todavía en mi organización. Y por último, en caso de categoría D, como decíamos, estamos hablando ya de varias semanas o incluso de meses, pues buscar al proveedor alternativo cuando sea necesario, cuando se dé la interrupción. Como veis, las distintas estrategias tienen distintos costes, ¿sí? Pues no es lo mismo. Las estrategias de categoría A generalmente tienen un coste más elevado. En proveedores hablábamos de tener a 2 contratados al mismo tiempo. En la parte de las instalaciones hablábamos de tener una instalación de respaldo, o en los sistemas de información de tener esos sistemas ya distribuidos entre 2 ubicaciones y con capacidad suficiente. En cambio, las de categoría D, pues casi todas son reaccionar una vez que el evento ha ocurrido. Además de estas 4 categorías, hay otros aspectos importantes, como pueden ser el transporte y la logística, que habrá que organizar en caso de que sea necesario activar alguna de esas estrategias, o el equipamiento y los consumibles, ¿no?, que deben estar en las localizaciones alternativas, por eso. Pero las estrategias, además de definirlas, hay que implementarlas. Es decir, este es un requisito clave, que es, no es solamente necesario hacer el trabajo teórico, sino que además hay que implementarlo, porque esa implementación es la que va a ser la base para nuestros planes. Para implementarlas, nosotros siempre recomendamos que se realice un plan de acción, y un plan de acción con suficiente control de todas las actividades necesarias para implementar esas estrategias. Dentro de la norma ISO 22301 se define que para la parte de los planes y procedimientos de continuidad de negocio, que estos planes tienen que estar basados en esas estrategias y soluciones que hemos definido, y que tienen que ser utilizados para habilitar esas soluciones, ¿vale? Con lo cual, en eso es en lo que nos vamos a centrar
en los siguientes slides, en ver qué es lo que tienen que contener los planes y qué estructura deben tener. Bien, como nos dice la norma, los planes colectivamente, es decir, nunca hay un único plan de continuidad, sino que suele haber un conjunto de ellos, tienen que tener detalles de las acciones para continuar o recuperar mis actividades y para monitorizar el impacto de la interrupción. Tienen que tener, además, referencias a umbrales definidos y el proceso de activación de una respuesta. Pues si esta estrategia solamente la voy a activar si el tiempo de indisponibilidad de mi edificio es superior a 4 horas. Si es inferior, pues esperaré a tenerlo disponible de nuevo, por ejemplo. Además, tienen que tener procedimientos que permitan la entrega de productos y servicios a un nivel de capacidad acordado, es decir, los procedimientos, el detalle de las acciones y detalles para gestionar las consecuencias inmediatas, siempre poniendo en primer lugar la salud y la seguridad de las personas, ¿no? Además, cada plan tiene que incluir una serie de puntos, como son el propósito, el alcance y los objetivos. Tienen que tener un apartado describiendo los roles y responsabilidades. Tienen que tener una sección con acciones para implementar las soluciones de continuidad. Tienen que disponer de información de soporte, incluyendo ahí los criterios de activación, incluyendo, por ejemplo, los criterios para activación de otros planes que puedan tener relación con este, o incluyendo, por ejemplo, la lista de contactos, ¿no? Dependencias internas y externas, los requisitos de recursos que voy a necesitar para activar la estrategia, los requisitos de informes y un proceso de vuelta a la normalidad. Y hay un requisito que también es muy importante, que es que los planes deben estar disponibles en el momento y en el lugar donde se necesiten, con lo cual es importante que si yo tengo un plan de Disaster Recovery que responde a una situación de indisponibilidad de un data center, pues esté, por ejemplo, en una ubicación que no tenga ninguna relación con ese data center, porque si no, en una situación de indisponibilidad podrían no tener acceso al plan. Entonces, el plan tiene que estar accesible o disponible en el momento y en el lugar en que lo necesite. Un plan de continuidad de negocio tiene aquí veis una estructura propuesta en el que pues tiene todos los puntos que habíamos visto como requisitos, objetivos, ámbito de aplicación, funciones y responsabilidades. Describe los escenarios de indisponibilidad a los que da respuesta y tiene un conjunto de anexos. Anexos como son los criterios para declarar un nivel determinado de crisis, los recursos mínimos, las entidades internas y externas y todo un poco la información de soporte de la que os hablaba en el slide anterior. Bien, es importante, esto es una recomendación, que las personas que tengan algún papel en el plan, que estén involucradas en su elaboración para que se consideren como propios. No es lo ideal, no es que las áreas de negocio se involucren en la definición de los planes, sino que sea el área de continuidad el que defina, el que escriba el plan que va a tener que seguir después el área de negocio. Además, si hay varios planes para distintas áreas de la organización, es importante la creación de plantillas de forma que todos los planes sean de la forma más homogénea posible. Aquí tenemos otro ejemplo de estructura del plan, muy similar al del slide anterior. Aquí veis que se añade una barra con colores en el que cada uno de los escenarios tendría designado un color diferente. Esto va a ser muy importante porque, como veremos más adelante, los planes se utilizan en situaciones en las que el acceso a la información rápida es muy importante, y cuanto más visual sea el plan, más fácil es llegar a la información. Dentro del plan se definen, como decíamos, se describe la estrategia o estrategias a los que responden. Se recomienda siempre que se realice un flujograma de actividades en el que se indique pues, las relaciones con otros planes existentes en la organización, siempre poniendo la seguridad de las personas como una prioridad, es decir, primero los procedimientos de seguridad y los planes de emergencia, y después ya son las actividades de recuperación del negocio, incluyendo interfaces con el plan de gestión de crisis si la situación así lo requiriese.
y siempre incluyendo también actividades de monitorización de la situación y de retorno a la normalidad. Además, nosotros solemos recomendar que se construya un timeline que nos indique en qué momento está esperado que se realice esa acción, pues que la evaluación de daños se realice en los primeros 30 minutos, por ejemplo, o que la transferencia a un laboratorio externo, que es este ejemplo que está aquí, se realice en las siguientes 2 horas. Además de tener, como veíais en los requisitos de la norma, se tienen que tener también descripción de las acciones, ¿vale? Y la descripción de las acciones, nosotros lo que recomendamos es que este título coincida con digamos, con la estructura del flujograma que veíamos, para que sean fáciles de seguir, que se tengan códigos de referencia y que siempre esté indicado el responsable de cada una de esas acciones. Vale, como veis aquí, esto es un plan de continuidad de cualquier área y tiene una actividad que es determinar la gravedad del evento de acuerdo con los niveles de crisis para ver si hay que activar o no el plan de gestión de crisis. Es decir, siempre que haya relaciones entre planes, tienen que estar claramente establecidas y claramente referenciados los criterios de activación. Los roles y responsabilidades se pueden documentar a través de un flujograma en el que se indique la dependencia jerárquica de cada una de las áreas, pero siempre deberá ir acompañado también con una información de responsabilidades. Además, siempre es recomendable escribir informes de estado, ya no solo porque nos ayudan mucho al estudio post-crisis, sino también porque nos ayudan a contener las necesidades de información de otras áreas de la organización. Y la información de contacto, que como veis tiene que considerar no solo la información del contacto principal, email y los distintos tipos de teléfonos que se puedan tener, sino también de su sustituto funcional. Siempre para cada rol se tiene que definir un sustituto. Y para acabar, como conclusiones, la buena respuesta a incidentes se basa en las estrategias y soluciones que están implementadas y en la capacidad de las personas para tomar las decisiones correctas. Esto es importante porque los planes en sí mismos no nos van a resolver la situación la resuelven las personas con las estrategias que están implementadas. Y las personas tienen efectos inesperados a veces en incidentes reales, porque podemos estar hablando de que pues haya un incendio en un edificio o haya una inundación. Pues la adrenalina provoca efectos en las personas cuando reaccionan al peligro. Las personas no respondemos de una forma igual en una situación de tranquilidad que en una situación de estrés. Muchas veces no procesamos la información con tanta eficacia o no entendemos bien lo que nos dicen, no nos comunicamos claramente, no entendemos que otros no están entendiendo nuestras instrucciones. Por eso es importante que los planes sean suficientemente claros, bien estructurados, fáciles de entender, que no sea necesario que alguien me lo cuente, que yo lo vea escrito y lo pueda mejor, y además que se hagan ejercicios. Esto no es el ámbito de esta presentación, pero es el siguiente punto como decíamos, del flujo de vida de la continuidad de negocio, ¿no? Entonces, por todos esos motivos que os decía, los planes tienen que ser claros, bien estructurados y orientados a la respuesta. Nada de meter filosofías, ni definiciones, ni teoría dentro del plan. Los planes son para lo que son, es para responder a situaciones de disrupción. Tienen que estar orientados a ayudar a hacer las cosas bien y proporcionar información básica para comenzar. Es importante saber que no es un manual sobre cómo hacer todo, no es una lista de instrucciones a seguir para la indisponibilidad, sino que es pues, un tipo checklist donde se toquen todos los puntos que son necesarios llevar a cabo y con sus responsables. No son el fin final del sistema de gestión de continuidad de negocio. Por lo general no es un solo documento, suelen ser un conjunto de documentos y no son una panacea. Ningún plan le puede decir a todas las personas lo que deben hacer. Por eso tienen que ser suficientemente flexibles para poder ayudar a responder a situaciones de distinta naturaleza.
todos los planes juntos ayudan a las personas clave a hacer las cosas correctas. Esa es una frase fundamental que nos da un poco la idea que os decía antes. Son las personas las que responden, son las estrategias implementadas las que nos ayudan. Los planes son una guía necesaria y útil si son prácticos y flexibles, pero no es una lista de instrucciones, no es un manual de instrucciones. Cada plan, además, brinda asistencia a los usuarios de ese plan y ayudan a crear evidencia legal después del incidente si fuese necesario, como ocurre en algunas situaciones. Y hasta aquí, muchas gracias. Vamos a ver las preguntas que hay en el chat y vemos a ver a cuáles se les puede ir dando respuesta, ¿vale? Bien, pues por ejemplo, me pregunto si el desarrollo de los planes son auditables bajo la ISO 9001. Bueno, la ISO 9001 cubre cualquier actividad que queramos incluir dentro del alcance, con lo cual sí podríamos auditar de alguna forma la elaboración de los planes, quizá la actividad de elaboración de los planes dentro del marco de la ISO 9001. Pero la ISO más idónea en este caso sería la 22.301, porque no solo nos indica cómo se deben desarrollar los planes, sino también otras actividades que son igualmente importantes dentro del ciclo de vida de la continuidad de negocio. Además, pues bueno, también pregunta alguien si está todo como punto 8, porque es el capítulo 8 de la norma 22.301, efectivamente. Si estáis familiarizados con varias normas que tienen sistemas de gestión, las normas tienen una estructura muy parecida, todas. Van desde los requisitos van desde la cláusula 4 hasta la cláusula 10 y la cláusula 8 es la que define la operación. Por eso os ponía en ese primer slide una explicación de por qué del ciclo de vida de la continuidad de negocio. Preguntan también si la ISO 22332 está en español. Por el momento no está en español. Como digo, es de muy reciente publicación. Yo creo que debe hacer una semana que se ha publicado y aún entiendo que los distintos comités no han tenido tiempo todavía de traducirla. Sabéis que cuando se publican las normas ISO se suele hacer en inglés y en francés y el resto de idiomas vienen una vez que se ha publicado. Bien, los planes están ligados a los planes de emergencia. Pueden estar ligados a los planes de emergencia. De hecho, en el ejemplo que os ponía, en un flujograma que os ponía ahí, puede haber una primera situación en la que sea necesario activar en primer lugar un plan de emergencia. Cuando hay, por ejemplo, un incendio en un edificio, lo primero es evacuarlo, asegurar que la gente está segura y sin problemas de seguridad fundamentalmente, y a partir de ahí recuperar las actividades de negocio. Como os decía, digamos que la seguridad y la salud de las personas siempre tiene que ser la primera prioridad, con lo cual pues sí que de alguna forma están vinculados a los planes de emergencia. También hay otra pregunta relacionada, parecida, diciendo que cómo se relacionan los planes de emergencia, el plan de crisis y el plan de continuidad. Pues el cómo se relacionan va a depender de la organización. Normalmente los planes de emergencia tienen definidos cuándo hay que activarlos. El link con el plan de continuidad generalmente es posterior, es decir, el plan de emergencia se suele activar en primer lugar y después se activan los planes de continuidad. Y el plan de gestión de crisis, lo que hay que tener claro es que dentro de la organización se tienen que definir criterios para la activación. Con lo cual, yo en mi plan puedo tener una lista de acciones en las que se identifiquen en qué situaciones voy a activar también el plan de gestión de crisis. En esas situaciones estaríamos dando dos respuestas. Una respuesta táctica y operativa, que sería la que cubriría mi plan de continuidad, y una respuesta estratégica, que sería
la que cubriría mi plan de gestión de crisis. ¿Cómo se definen los triggers para activar cada fase del plan? Bueno, en general se suelen definir los triggers para activar una determinada estrategia o una determinada solución. Las fases del plan generalmente están definidas en ese flujograma y son pues secuenciales o hay decisiones en ellas, ¿no? Pero cuando hay una decisión de si se debe seguir por un camino o por otro, en la propia decisión se debe describir el criterio. Lo que se definen, pues por ejemplo, los triggers pueden ser el tiempo de indisponibilidad. Pues, por ejemplo, yo puedo tener un local alternativo en caso de que mi edificio se quede indisponible, pero si la indisponibilidad es de menos de 4 horas, pues yo no voy a mandar a nadie al local alternativo. Entonces tendría ahí que definir como criterio de activación de ese plan indisponibilidad del edificio superior a 4 horas. Si yo sé, esperaré primero un tiempo hasta saber cuánto va a durar esa indisponibilidad y ahí tomaré la decisión de activar o no el plan, una vez que ya sepa si esa indisponibilidad va para largo o se puede resolver a corto plazo. Bien, hay otra pregunta acerca de la diferencia entre el plan de continuidad de negocio y el plan de gestión de desastres. Vale. El plan de Disaster Recovery o plan de gestión de desastres es un plan orientado a sistemas de información. Suele contener información de un escenario en particular, que es el de indisponibilidad de un determinado data center o de una determinada sala técnica. Con lo cual es, digamos, un plan más de la estructura de planes de continuidad que necesita una organización, pero no es, digamos que es un plan más dentro de la estructura de planes de continuidad. Bien, preguntan también si nos compartirán la presentación. Entiendo que se compartirá el vídeo de esta sesión. ¿Quién debe ser el responsable de liderar la implementación de estrategias? Pues ahí va a depender un poco del tamaño y de la dimensión de la organización. Normalmente, siempre, si hay un área de continuidad de negocio, será desde esta área desde la que se coordine la implementación de estrategias. Eso no quiere decir que el área de continuidad de negocio tenga que implementar o participar en la implementación de todas ellas, sino coordinarla, de alguna forma controlarla, ¿no? Después, normalmente las estrategias, pues hay un responsable de cada tipo de recursos. Pues habrá un departamento de sistemas de información que será el que se encargue de implementar las estrategias relacionadas con los sistemas de información. Habrá un departamento de compras o de proveedores que será el encargado de implementar las estrategias relacionadas con proveedores críticos. Podrá haber a lo mejor un departamento de facilities o de instalaciones que encargado de implementar las estrategias relacionadas con la indisponibilidad de infraestructuras físicas. Es decir, dentro de cada uno de los tipos de recursos suele haber dentro de las organizaciones, sobre todo de las grandes, ahí como os digo depende mucho de la dimensión de la organización, un área responsable de ese tipo de recursos y generalmente suele ser quien lidera la implementación de ese tipo de estrategias. Bien, una última pregunta que dice ¿qué relación existe entre el plan de continuidad de negocio y los planes de gestión de riesgos de la organización? Bien, como decíamos antes, hay planes de continuidad, son múltiples en la organización, ¿vale? Hay situaciones que por su especial criticidad o por su especial frecuencia pueden requerir de un plan específico de mitigación de riesgo, que entiendo que es a los que se refiere la pregunta. Por ejemplo, la situación de pandemia. Puede tener, pues la organización puede tener un plan de pandemia o puede tener un plan para una situación de un ataque de ciberseguridad o puede tener un plan para responder a amenazas concretas. Entonces, aunque os decía al principio que las estrategias se definen para responder a la indisponibilidad de recursos, es verdad que hay situaciones que por su probabilidad o por su impacto puede ser necesario disponer de un plan específico para una determinada amenaza. Este conjunto de planes serían
entre todos los que darían apoyo a nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio. Recordad que ya hemos estado hablando de muchos tipos de planes. Estábamos hablando de un plan de gestión de crisis, de un plan de continuidad que puede tener que ver con una determinada área de negocio, de un plan de disaster recovery y ahora de planes de mitigación de riesgos. Es decir, son un elemento más de la estructura de planes de la organización. Bien, perfecto, pues ha finalizado la sesión de hoy. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado la exposición.